El título de esta mañana se llama ¿cómo? No podemos callar. Dile a la persona que está a tu lado, no podemos callar. Para todos los que están leyendo el devocional, pues cada palabra que he compartido el domingo, pues es referente a lo que todos juntos estamos viendo en el devocional. Y esta palabra está basada en el libro de Hechos, capítulo 4. El libro de Hechos nos muestra la historia después de que Jesús ascendió al cielo y cómo ahora fue el turno de los discípulos de Jesús tomar acción en la obra que Jesús había establecido. Jesús dijo, pues yo me tengo que regresar. La labor que yo vine a hacer fue prepararlos, fue enseñarlos, fue capacitarlos, pero ahora les toca a ustedes continuar con ese legado, continuar con esa enseñanza y transmitir. Por eso les dijo Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles todo lo que yo les he hablado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es así como nosotros también en ese tiempo tenemos que cumplir con esa orden que dejó Jesús para sus discípulos y para cada uno de nosotros. Por eso el tema de esta mañana se llama ¿qué? No podemos callar. Dile a la persona que está a tu lado, no puedes callar. Si tú y yo conocemos de Jesús, no podemos callar. Entonces, esta palabra está basada en el libro de Hechos, se llama Hechos de los Apóstoles. De hecho, dicen que es el libro que todavía no se concluye porque tú y yo lo estamos escribiendo el día de hoy también. Y como te compartía el domingo pasado, ¿sí se acuerdan del mensaje? ¿Cómo se llamaba? Cuando el inocente fue condenado. Y veíamos cómo la Biblia dice, pues, cómo hay veces que a los justos les pasan cosas como si fueran, ¿qué? Injustos. Y a los injustos como si fueran justos. Y te acuerdas que al principio te identificabas, no, sí, pastor, sí, me han pasado cosas como si yo fuera injusto. Me han pasado cosas muy malas. Pero cuando llegamos a la conclusión del tema de que el justo era Jesús y tú eras el injusto, nos confrontó tanto, ¿a poco no? De decir, pues nosotros de justos no tenemos nada. Jesús era la persona más justa y Él tomó nuestro lugar. Y por eso ahora se complementa con este tema. Cada tema que he dado los domingos se va complementando. Por eso es importante y si tú estás leyendo el devocional, tú estás entendiendo perfectamente lo que estamos hablando. Entonces este tema está basado en este libro de Hechos capítulo 4. El día anterior, en Hechos capítulo 3, vimos un milagro, que un cojo que fue sanado, ¿sí o no? ¿Que fue sanado por quién? Por Pedro. Vemos que un cojo recibe sanidad y la ciudad estaba sorprendida porque ellos creían que solamente Jesús hacía los milagros, pero oh sorpresa, di conmigo, oh sorpresa. Jesús dijo que la unción que lo resucitó de los muertos iba a quedar para la iglesia y que por eso los discípulos tenían esa oportunidad y ese llamado de no callar. Entonces vemos aquí que la ciudad se queda sorprendida por este milagro y miles creen en Jesús. Pero fíjate esto, cuando el reino avanza, siempre la oposición se levanta. Repite conmigo, cuando el reino avanza, también la oposición se levanta. Mira, si tú no haces nada por Dios, te la llevas mira, el enemigo va a decir, no, ni te topo, ni sé quién eres. No, pues tú estás bien así como estás, sin compromiso, sin hablar de Jesús, sin demostrar que eres un discípulo de Jesús, así estás perfecto. Pero cuando una persona se levanta, porque lo primero que encontramos es que oposición. Y vemos en este capítulo de Hechos 4 que cuando sucede esto, Pedro y Juan son
arrestados, son llevados a concilio y empieza una historia muy interesante que vamos a estar viendo en esta mañana y vemos que pues Pedro y Juan son arrestados y llevados, dice aquí, ¿cómo dice el título del capítulo 4? Del 4, perdón. Dice Pedro y Juan, ¿ante qué? Ante el concilio. Entonces son llevados Pedro y Juan ante el concilio. Fíjate esto, quiero que lo entiendas bien. El mismo concilio que condenó a Jesús a muerte. A eso se estaban enfrentando Pedro y Juan. ¿Por qué? Por haber hecho un milagro en el nombre de Jesús. Y aquí vemos lo que te acabo de decir. Cuando uno avanza, cuando el reino quiere avanzar, se va a encontrar oposición. Mira, yo te digo algo en esta mañana. Yo les he estado invitando a que vengan a orar y orar. Y mira, hace unas semanas escuchamos de una situación que pasó aquí en nuestra ciudad, ahí por el barrio de Cantarranas. No sé si ustedes lo supieron. ¿Sabes? A veces nos pasa que cuando todo está tranquilo, todo está en paz, es el momento cuando más tenemos que orar. Cuando las cosas están bien. Y para mí eso fue una señal de parte de Dios, que si no se ponen pilas en oración, al rato no estemos quejándonos o pidiendo paz por nuestra ciudad, cuando tuvimos la oportunidad de pedirla cuando todo estaba bien. Entonces tenemos que entender que el reino tiene que avanzar, que tú y yo tenemos que avanzar, tenemos que predicar, tenemos que mostrarle a las personas quién es Jesús. Jesús no puede venir a este mundo ahorita. Su presencia está con nosotros. Pero Él no puede venir físicamente a demostrar que Él existe, no puede venir físicamente a orar por una persona. Ese llamado, ese trabajo nos corresponde a ti y a mí. Repite conmigo, ese trabajo nos corresponde, dile a la persona que está a tu lado, a ti y a mí. Y eso fue lo que estaban haciendo Pedro y Juan. Vamos a leer un poco el contexto de esta situación. Dice el capítulo 3 de Hechos, curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿La de qué? Fíjate. O sea, los discípulos y la iglesia primitiva, esta primera iglesia que se estaba formando, lo que tenían era que tenían un espíritu de oración. Repite conmigo, oración. Y vemos que Pedro y Juan pues no iban a la iglesia pues a escuchar un sermón, a escuchar un tema. ¿Iban a qué? A orar, al tiempo de oración. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba ¿qué? La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Imagínate un joven o un señor que desde niño tenía un problema, que había sido atormentado toda su vida con este problema y que lo llevaban a la entrada del templo. ¿Para qué? Para pedir limosna, para que él pudiera seguir adelante. Dice cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, dice, les rogaba que le diesen limosna. Imagínate la condición de este personaje. Imagina su vida, para que él, en estas últimas palabras, dice que les rogaba que le diesen ¿qué? ¿Qué es una limosna? A ver. A ver, ustedes eran católicos antes, ¿no? A ver, díganme, ¿qué es limosna? A ver, búsquenlo en el diccionario, pues. Si no lo sabemos, pues para eso está el diccionario, ¿no? A ver, alguien que lo busque rápido para tener la definición exacta. A ver. Entonces aquí dice que esta persona, dice, les rogaba. Ok. Ven, ya estaban definiendo otras cosas. Dar los que les sobra, no, ¿qué pasó? No, eso no. A ver otra vez, ¿alguien tiene otro significado para ampliar? Ok, por caridad.
¿Ok? Una vez más, mira, debemos entender que todo lo que se trate de dar debe ser voluntario. Aquí en la iglesia no obligamos a que ustedes den, sino todo realmente lo que se recauda es por la generosidad de cada uno de ustedes. Y lo que vayamos a hacer por otras personas también tiene que ser de una manera que voluntaria. En esta semana me trajeron aguas, me ayudaron para los gastos de los pastores y yo agradezco siempre que de manera voluntaria hay ese tipo de apoyos. Y también cuando se recauden las ofrendas, cada uno decide cómo va a honrar a Dios. Algunos dan diezmo, otros ofrenda, donativos, pero todo tiene que ser de manera que voluntaria. Pero fíjate, este hombre era tanta la necesidad que él les estaba rogando a Pedro y a Juan que les dieran ¿qué? Limosna. O sea, su necesidad era muy grande de este personaje. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo ¿qué? Míranos. Dice el verso 5, entonces él les estuvo atento, esperando recibir ¿qué? De ellos algo. Fíjate, a veces nosotros venimos con esa actitud a la iglesia de Dios. Pasamos por pruebas, situaciones y venimos a Dios como este hombre cojo diciendo, Señor, yo te pido que tú me des. Yo quiero recibir de ti algo, recibir sanidad, recibir, no sé, lo que tú quieras. Cuando Dios, a través de su Hijo Jesucristo, quiere que Él hagas lo que Pedro y Juan le dijeron a este hombre. Míranos. Y lo que Dios quiere decirte cada domingo, cada día, es que tu mirada esté puesta en el autor y consumador de la fe, que es ¿quién? Jesucristo. Ese es el mensaje que Dios quiere que tú comprendas en este tiempo, que tu mirada, que voltees a ver tus ojos a Jesucristo. Recuerda esa historia de Pedro, cuando caminaban las aguas, cuando Pedro le dijo, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya contigo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ven. Y en ese pasaje, en esa parte de la Biblia, Jesús en pocas palabras le estaba diciendo, Pedro, ven, pero enfócate en mí. Y vemos que Pedro estaba enfocando en Jesús, pero dice que después se desató una tormenta y que después Pedro empezó a ver lo que estaba ocasionando la tormenta y es ahí cuando se empezó a hundir. Por eso esta palabra, esta parte, tiene un mensaje muy importante, el que Pedro y Juan le dijeran a este hombre, míranos. Porque ellos estaban representando, acuérdate, estaban representando a Jesús. Y por eso, ahorita vamos a entender por qué fueron arrestados, porque estaban predicando, haciendo milagros, ¿en nombre de quién? De Jesús. Entonces dice aquí la palabra, dice, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Dice, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, repite conmigo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Y mira, a veces así Dios te dice, mira, yo no te voy a dar dinero. Yo no te voy a dar esto o lo otro que tú me estás pidiendo. Yo te voy a dar lo que necesitas tener, que es la fe, es la unción, es la autoridad, es la gracia. A veces le pedimos, Señor, híjole, es que tengo una deuda, ¿no? De 20,000 pesos, Señor, que me aparezcan 20,000 ahorita que abra mi estado de cuenta, ¿no? Hazme paro, Dios, tuyo es el oro y la plata, ¿no? Pues ¿qué te cuesta? Pero no, a veces lo que Dios te va a dar es sabiduría, es gracia para que, no sé, tú puedas vender, tú puedas ser acepto y te vaya bien. Y a veces nos enojamos con Dios o nos defraudamos porque no recibimos lo que queremos. Y este es el claro ejemplo, que este hombre esperaba recibir ¿qué? Algo. En este caso, ¿qué era sinceramente? Pues ayuda. Para eso estaba ahí en el templo, ¿no? Para recibir ayuda. Pero Pedro, ¿qué le dijo? Mira, yo no tengo ni oro ni plata. Imagínate este hombre.
Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y aquí viene la palabra clave, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Qué impresionante esto. Dice, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando. ¿Y qué? Alabando a Dios. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios por esta palabra? Verso 9. Y todo el pueblo, repite conmigo, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Dice, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Vemos cuando él recibió realmente lo que necesitaba, que era restauración y sanidad, se olvidó de las limosnas. Él se fue alabando, saltando, adorando ¿qué? A Dios. Yo te digo algo y le vas a decir esto a la persona que está a tu lado. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas. Y cuando yo leí esta historia de una manera más detenida, más pausada, a veces yo decía, a veces nos comportamos como este hombre, que tenemos necesidad, pero queremos recibir algo en específico por parte de Dios. Pero lo que Dios quiere darte es su esencia, es fe, es gracia, es amor, son los frutos del Espíritu Santo. Porque Dios sabe lo que necesitamos. Amén. Por eso, ahora sí, continuando con el desarrollo de la prédica, pues Pedro y Juan fueron llevados al concilio. Y fíjate esto, el mismo sistema religioso que encarceló a Jesús. O sea, Pedro y Juan se enfrentaron a los escribas, a los fariseos, a los maestros de la ley que habían condenado a Jesús. Te hago una pregunta, ¿era tarea fácil enfrentarse a ellos, sí o no? Si imagínate, habían arrestado al Hijo de Dios, ¿qué no podían hacer con estos dos personajes? ¿Sabes? Aquí hay dos cosas que tenemos que resaltar. No los arrestaron por hacer mal. A Pedro y a Juan no los arrestaron por hacer mal. Los arrestaron, fíjate bien, por hacer bien en el nombre correcto, o sea, en el nombre de Jesús. Entonces, debemos entender esto, cuando Dios empieza a utilizar nuestra vida, se va a levantar oposición, pero la oposición no es señal de derrota, sino es una señal que tiene que impactar. Amén. Entonces, yo quiero que anotes este punto. ¿Sabes? La verdadera autoridad que proviene de Dios es una autoridad que va a molestar a los demás. La autoridad que proviene de Dios. Y aquí ya interrogándolos en este capítulo 4, notamos algo muy importante en el verso 7. Hechos capítulo 4, verso 7. Dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron. ¿Qué les preguntaron? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fíjate, el milagro fue tan impactante en la ciudad que causó una conmoción y que por eso estas personas mandaron a traer a Pedro y a Juan para que les dijera, a ver, ¿en qué nombre o a través de quién ustedes están haciendo esto? Porque sabes, lo que Dios hace siempre será evidente. Cuando Dios hace un milagro será evidente. Cuando Dios toque a una persona, transforme a una persona, será evidente. ¿Sabes? Lo que Dios tiene que hacer en tu vida tiene que ser evidente. No que las personas digan, no, que dice cristiano, no, está peor que yo, no. Debe ver ¿qué?
evidencia. Repite conmigo, evidencia. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿tu vida es evidente que Dios la ha tocado? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Voy a ir a visitar sus trabajos, sus amigos, a ver que me digan si es verdad. Y vamos a preguntar a los niños también si es evidente, a ver si es cierto. Porque recuerda, los borrachitos y los niños no mienten. Pero dice aquí, le preguntaban, pero ¿con qué potestad o en qué nombre? Fíjate, estas personas eran personas preparadas. Recuerda que las personas que estaban al frente de la iglesia eran personas preparadas. Y por eso ellos tenían un conflicto con Jesús, porque Jesús no fue estudioso, pero tenía sabiduría. La tenían en contra de Jesús porque sus discípulos eran gente ordinaria, gente común, no eran preparada, pero ellos estaban aprendiendo conocimiento, estaban aprendiendo verdades del reino y ahora ellos estaban haciendo milagros en nombre de Jesús. Por eso estas personas estaban sacadas de onda de decir, a ver, pero ¿cómo es posible que un pescador, que esta persona que hacía esto, están haciendo milagros? ¿Con qué? Por eso esta pregunta es muy importante. Dice el verso 7, ¿con qué potestad? O sea, estas personas no eran mensas, sabían que en lo espiritual es algo verdadero. Por eso la Biblia dice bien que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino ¿contra quién? Principados, potestades. Si tú todavía no logras entender eso, es porque te falta revelación de la palabra. ¿Sabes? Estas personas ya estaban preparadas, eran estudiosas y por eso comienzan a decir, ¿con qué potestad? Y al decir esto era porque en pocas palabras o con palabras que puedan entender les decían, ¿quién les ha dado autoridad a ustedes para que puedan hacer este tipo de milagros? ¿Acaso son brujos, hechiceros? Pero aquí viene lo interesante que vamos a entrar. Dice el verso 8. Entonces Pedro dice, ¿lleno de qué? Lleno de ira, lleno de impulso como era antes, lleno de imprudencia. ¿Cómo dice? ¿Lleno de qué? Lleno del Espíritu. Aquí vemos un Pedro totalmente transformado. Pedro ya no era ese Pedro que el mocha orejas. A lo mejor de ahí viene el mocha orejas, ¿verdad? Era descendiente de Pedro, no sé. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, repite conmigo, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que, ahí viene lo bueno, dice que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, fíjate, hijo, es que es impresionante cómo los estaba confrontando. Decía, a quien vosotros, ¿a quien qué? A quien ustedes crucificaron, pero dice, pero quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia, ¿qué? Sano. Por eso este tema, tú no puedes callar. En un principio, los discípulos callaron cuando abandonaron a Jesús en el huerto del Getsemaní. Ellos callaron conociendo la verdad. Pero después ellos tuvieron una restauración en su vida. Y cuando llegó ahora sí esta prueba de fuego, presentarse ante los que habían condenado a Jesús, ya no lo hicieron solos. Lo hicieron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Tú no puedes enfrentar la vida, las situaciones que te pasan con impulsos, con emociones. Los tienes que enfrentar llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes? Moisés, cuando regresó, porque hemos visto todo este tiempo, Moisés cuando regresó a hablar con Faraón, él ya no lo hizo en sus propias fuerzas. Lo hizo porque tenía un llamado del mismo Dios. Porque Moisés le dijo, a ver, ¿quién les voy a decir que me manda?
para que ellos me crean. Y Dios que les dijo, a ver, tú les vas a decir, el yo soy es el que les manda. Y le dijo Dios a Moisés, tú te vas a presentar delante del pueblo, de ese pueblo que abandonaste, de ese pueblo del cual huiste, de esa nación que huiste por hacer lo que habías hecho, por haber asesinado a un hombre, pero ¿sabes qué? Vas a regresar. Y esa fue su prueba de fuego. Regresar a confrontar su pasado, a confrontar para hablar con la verdad. ¿Sabes? Tú, cuando avances, tú vas a tener que hablar con la verdad, confrontar con la verdad. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con impulsos? ¿Con emociones? Porque si lo haces con eso, mira, vas a caer derrotado, no te van a salir las cosas. Pero si lo haces lleno del Espíritu Santo, mira, por eso cuando yo leí esto sentí algo dentro bien padre, porque me lo imaginé a Pedro, ahora sí como dicen por ahí, amarrándose los pantalones, hablando frente, derecho, sin titubear, mirando fijamente. Que sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre que, ahora sí, de Jesucristo de Nazaret, y diciéndole, ¿Jesucristo qué? De Nazaret. El que nació en esa región. Dice, y luego, híjole, más específico y más confrontante, más duro, más directo, a quien vosotros ¿qué? Crucificasteis. Pero dice, y a quien Dios resucitó de los muertos. Aquí vemos la importancia también de la resurrección. Vemos que aquí Pedro también no solamente presenció la muerte y predicaba acerca de la muerte de Jesús, sino también de la resurrección. Y aquí por eso delante de ellos le dijo, ustedes lo mataron, físicamente murió, pero Dios, el Padre, lo resucitó, dice, de los muertos. Dice, por él, por medio de Jesús, este hombre que ustedes ven danzando, que ustedes ven gozándose, que ven alabando, que ven en el templo, ahora no pidiendo limosna, sino ahora agradecido con Dios, con la vida, dice, por él este hombre está en vuestra presencia, ¿qué? Y ahí estaba, imagino que ahí estaba el cojo ahí. Pues sí, mírenme, aquí estoy. Porque dice aquí, por él, o sea, refiriéndose a Pedro, por él, dice, este hombre, dice, en vuestra presencia, con hechos, no con palabras. Dile a la persona que está a tu lado, yo quiero ver hechos, no palabras que, ay, sí, muy cristiano, ay, sí, muy aleluya. No, a mí demuéstrame con hechos. Con hechos. Dice, por él, este hombre, en vuestra presencia, ¿qué? Está sano. Híjole, qué impresionante. Dice, este Jesús es la piedra reprobada. Híjole, cómo los estaba confrontando, man. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Dice, la cual ha venido a ser cabeza, ¿qué? Del ángulo. Y aquí viene un pasaje que hemos leído mucho. Dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú tienes que comprender este versículo, porque en ninguno otro hay ¿qué? Salvación. Aquí entonces la Biblia, la palabra ya nos está descartando que cualquier cosa que está debajo del cielo, que no hay otro nombre dado a los hombres. Solamente es Jesús el que puede salvar. Que si tú crees que no sé en el Buda o que no hay otro nombre, la Biblia dice no hay otro nombre debajo del cielo. O que la ramita de no sé qué, o que la agüita de no sé qué, no hay otra cosa bajo el cielo, otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿qué? Sin letras y de vulgo. Alguien que pueda buscar esta palabra. Y que eran del vulgo. Dice, se maravillaban
Y les reconocían, aquí viene lo importante, les reconocían que andaban, ¿qué? Con Jesús. Pero alguien que pueda buscar esa palabra, dice, sabiendo que eran hombres sin letras. Sin letras eran que no eran estudiados. En pocas palabras, que en cuanto al conocimiento de la palabra, eran ignorantes. Dice, y del vulgo. A ver, alguien rápido ahí que lo... Es una palabra nueva que te aseguro que no habías ponido atención. O sea, en pocas palabras, eran de barrio. Unas personas comunes. Ahí puedes poner nueva traducción Andrés Villa. Dice, eran hombres sin estudios y de barrio. Y de barrio. Pero por eso ahí se cumple la palabra, que de lo vil y lo menospreciado, Dios que utiliza ¿para qué? Para hacer callar a los soberbios, a los sabios. Y mira, y tú y yo pues pertenecemos a esta clase, al barrio, espiritualmente hablando. Nosotros somos no somos, o alguien aquí, hay un teólogo aquí delante de nosotros, un doctor en la palabra, una maestría en el libro de Juan o en etimologías, en homilética o hermenéutica. Aquí todos somos del barrio. Y eso es lo maravilloso, que cuando tú eres lleno del Espíritu Santo y Dios te utiliza, mira, tú puedes hablar con la verdad. Por eso te digo algo, iglesia, no puedes callar. Dile a la persona que está a tu lado, no puedes callar. Fíjate, el mundo tolera la espiritualidad, pero no a Jesús. Todo el mundo, sí, que tu interior tienes que tener paz, tienes que tener armonía, tienes que alinear tus chakras, tienes que alinear tu balanceo, no sé, que el espíritu, todo el mundo allá habla de lo espiritual, pero mencionas Jesús, la palabra, no, a ver, detente, ahí no. Entonces todo el mundo quiere o ya se da cuenta que realmente lo espiritual es lo que debe ser transformado, pero no toleran a Jesús. ¿Sabes? Toleran la religión. Pues ¿qué religión eres? No, pues qué bien que busques a Dios. Cada quien buscamos a Dios en nuestro propio camino, ¿a poco no? Pero no reconocen el señorío de Jesús. La otra, la sociedad tolera los valores, pero no el arrepentimiento. ¿Qué falta de valores tenemos hoy en día? Se han perdido los valores, se han perdido el amor, el respeto, ¿sí o no? Pero nadie dice, te tienes que arrepentir porque has fallado delante de Dios. No se habla de arrepentimiento como el hijo pródigo cuando se le acerca al padre. Padre, he fallado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Incluso a nosotros mismos, ¿cuánto nos cuesta arrepentirnos? Señor, es que tú sabes, estaba enojado, estaba confundido, estaba triste. Y no tenemos esa actitud de arrepentimiento. Pero sabes, la iglesia no fue llamada a suavizar el mensaje. La iglesia fue llamada a hablar con la verdad. Repite conmigo, hablar con la verdad. Entonces tú tienes que hablar en tu escuela. No puedes callar, tienes que hablar en tu escuela, en tu trabajo, en tus redes sociales, en la familia. Entonces, ¿estamos hablando con claridad o vergüenza? A ver, dile a la persona que está a tu lado, a ver, ¿estás hablando con claridad o con vergüenza? ¿Estás hablando ahí de alinear tus chakras? Ahí como que entre justo y así, como para que no quedes mal con nadie. ¿Estás hablando como Pedro así directo o estás hablando medio acá para que te digan, pues no, yo con todo mundo jalo? No. Entonces,
La autoridad que tú tengas no va a estar en lo elocuente que puedas ser, en lo que bien que puedas hablar. Está en el nombre que te respalda. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Entonces aquí llegamos a otro punto que es, ¿qué es realmente lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Entonces el concilio vemos que vio que eran dos hombres sin letras y de barrio, ¿sí o no? Pero algo reconocían, repite conmigo, algo reconocían, que habían estado con Jesús. Eso es lo que ellos reconocían. Y sabes, les caía gordo porque supuestamente ya habían erradicado al líder principal, que era Jesús. Y su pensar era que si erradicaban la cabeza, pues todo se iba a desmoronar. Pero al contrario, ellos no se dieron cuenta que ellos estaban cumpliendo una profecía para que viniera un nuevo tiempo para la humanidad. Entonces, lo que realmente marcó la diferencia, que eran hombres que no estaban preparados, que eran de barrio, pero reconocían que estaban con Jesús. ¿Sabes? Ellos no dijeron, wow, qué palabras tan profundas. La Biblia dice que se maravillaron, pero ellos no decían, wow, qué palabras, Pedro. ¿Dónde las aprendiste? Al contrario, ellos dijeron que estos anduvieron con Jesús. Y se les pegó tanto su manera de vivir, de hablar, su enseñanza, que hemos cometido un error. A estos no los vamos a poder callar. A estos, incluso matándoles, no los vamos a poder erradicar. Porque ¿se acuerdan cuando vimos la historia del pueblo de Israel? Que cuando los de Egipto los oprimían más, ¿ellos qué? Se multiplicaban. ¿Ellos qué? Crecían más. Y el enemigo siempre va a querer hacer eso, callarte, matar tu vida espiritual. Pero es el tiempo donde más tenemos que florecer, donde más tenemos que anunciar, que la gente pueda decir, mira, híjole, es que estos tienen ya tan aferrada la Biblia y hablan Biblia, comen Biblia, hacen todo Biblia. Esa es la diferencia, lo que realmente marca la diferencia. Entonces, podemos encontrar en esta parte de la Biblia algunas evidencias de que estaban con Jesús. La primera era que tenían paz en medio de la presión. ¿Sabes? Pedro y Juan estaban, mira, bien tranquilos. Y tú y yo a veces, ¿cómo nos encontramos cuando hay presión? Ay, Señor, ahora sí, Padre, ayúdame, Señor Pastor. A ver, le voy a hablar al pastor, ya no sé qué hacer ahí a las 1 de la mañana, ya, yo qué culpa tengo, ¿verdad? Que no tengan paz. O el pobre líder, es que venga, lo necesito, pero ya. No sé cuántos han dicho, lo necesito, pero ¿qué? Pero ya. Entonces, la diferencia cuando tú estás con Jesús es que ellos tenían paz bajo la presión. Ellos no estaban preocupados que estaban en la cárcel. Ellos no estaban preocupados que se estaban enfrentando a los que habían condenado a su maestro. Ellos tenían convicción y no mostraron agresividad. ¿Recuerdas al Pedro antiguo que cuando arrestaron a Jesús, no, alguien machín sacó su cuchillo y órale, mocha orejas? Pedro ahora tenía convicción, sin agresividad. ¿Y Pedro qué? Confrontó con la verdad. Y tenían esa pasión, tenían un fuego, pero sin orgullo. Ellos no decían, pues Jesús ya nos enseñó todas las verdades, ya se nos fue revelado todas las parábolas, ahora sí estos hijos de su madrecita santa, aquí les vamos a decir sus verdades, ¿no? Ellos lo hicieron con fuego, pero sin orgullo. Entonces, lo que te va a hacer visible es la intimidad privada. La intimidad privada que tengas con Dios va a producir una autoridad pública. Entonces, muchos quieren plataforma, pues sin altar. Quieren influencia sin el proceso. Y quieren poder sin oración.
Y no podemos hacer estas cosas sin Jesús. Fíjate, muchos quieren plataforma, quieren ser vistos, pero sin realmente ofrecer sus vidas delante de Dios en el altar. Muchos quieren influencia, pero sin el proceso. Pues si yo te dijera que pues, para ser pastor he pasado un proceso muy, muy largo en cuanto a la iglesia, en cuanto a la familia, un proceso que no fue cómodo. Pero el respeto que he ganado es porque hasta los pastores me dicen, Andy, neta, te aventaste a agarrar al toro por los cuernos. Yo le dije, pues es que yo amo la iglesia, me gusta mi ciudad. Y yo estoy agradecido, siempre lo he dicho, yo estoy agradecido con la iglesia. Y lo que hago, lo hago de corazón. Entonces, muchos quieren influencia sin proceso. No, yo ya quiero, pastor, ya quiero aquí, que me vean predicando, que me vean haciendo esto, ¿no? Pero sin proceso. Tenemos que empezar a aprender a servir. Que un día vengan, pastor, voy a barrer la iglesia, voy a trapear la iglesia, voy a lavar los baños, voy a quitar todo el polvo. Eso, así se empieza. No, pastor, yo ya puedo predicar, ¿eh? O sea, pastor, ya estudié, estoy leyendo un comentario, pastor, de fulano de tal, y pues pienso que ya tengo revelación, ¿no? Para poder compartir, pastor, o sea, y he pasado muchas cosas que ya tengo experiencia, no. Quieren influencia sin proceso. Y quieren poder sin oración. A ver, tráiganme a los enfermos, a ver, tráiganme. Y puedes orar bien bonito, puede pasar algo, pero es algo momentáneo, no hay poder. Pero el poder nace en lo secreto. Y la pregunta para esto que va a marcar la diferencia: ¿cuánto tiempo pasaste con Jesús sin pedirle nada en esta semana? ¿Te acercaste en esta semana a orar con Dios sin Jesús, pero sin pedirle nada? ¿Solamente para estar con Él? ¿Para disfrutar su presencia? ¿Para buscar su rostro? ¿O te acercaste porque, como este cojo, querías recibir algo de parte de Dios? Señor, pues yo te voy a buscar esta semana, pero yo quiero que a cambio tú ¿qué? Me des. Iglesia, tenemos que aprender esto. Tenemos que buscar a Dios sin pedir nada a cambio. Dile a la persona que está a tu lado, debes aprender a buscar a Dios sin pedir nada a cambio. Porque, ¿sabes? Es ahí donde realmente entendemos que le amamos, que lo buscamos porque queremos estar con Él. ¿Qué sentirías? ¿Qué sentirías? Que solamente te buscaran para poder obtener algo de ti. A ver, doctor, usted que tiene una célula, ¿qué sentiría si realmente se diera cuenta que nada más lo buscan porque quieren que les arregle sus vidas, pero a usted ni lo pela, ni les interesa su vida? Sientes gacho, ¿no? ¿Sabes? Se siente feo que a veces te consuman y te pidan, exijan tiempo, te exijan que tengas un estilo de vida. ¿Para qué? Para que al rato pues ya no estén o cosas así. Se siente feo. Entonces, Dios te va a dar el libre albedrío a ti. Y Dios no se va a ofender ni se va a sentir. Pero debemos aprender a buscar a Dios porque le amamos. Así que reflexiona si en esta semana tú buscaste a Dios para estar en su presencia o también lo buscaste para decirle, Señor, pero te pido también esto. Y otra
punto que podríamos ver de toda esta enseñanza es que también la presión revela el nivel de convicción que tienes. ¿Sabes? Aquí hay algo muy importante que vamos a ver vamos a seguir leyendo. Verso 15, estamos en Hechos capítulo 4, vamos al verso 15. Dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio. ¿Y qué? Conferenciaban entre sí, o sea, estaban dialogando. Dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? La misma pregunta que vimos el domingo pasado que Pilato les hizo a ellos. ¿Y qué vamos a hacer con Jesús? La pregunta que les hacía, ustedes iglesia, ¿qué van a hacer con Jesús? ¿Qué van a hacer con lo que se les ha enseñado? Ahora ellos estaban diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Dice, porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Dice notoria, una vez más di conmigo, notoria. Dice notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, hay que amenazarles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Fíjate bien esta palabra, amenaza. Cuando tú quieres echarle ganas, cuando te quieres levantar, mira, el enemigo te va a querer callar. Y eso es lo que pasa realmente, te lo digo por experiencia, cuando te quieres levantar, cuando le quieres echar ganas, mira, no sé por qué a veces cosas nos empiezan a suceder. Que te empieza a ir mal o que te llega la enfermedad, una prueba y tú dices, pero bueno, ¿qué está pasando si le estoy echando ahora más ganas? Porque el enemigo te quiere callar. Porque el enemigo te quiere mantener intimidado. Y eso es lo que te dice el enemigo, la amenaza. Que escuchas ahora malas noticias, que te vas a enfermar o que te va a pasar esto, lo otro. Y tú dices, no, pues sí, ¿verdad? Pues ya, ni modo. No. Tú no puedes callar. Entonces dice este punto, la presión revela el nivel de tu convicción. ¿Sí lo notaron? La presión revela el nivel de tu convicción. Entonces, ellos dijeron, pues vamos a amenazarlos. Vamos a amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Dice, y llamándolos otra vez, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Híjole, qué palabra. Fíjate, la Biblia dice que obedezcamos a las autoridades, pero llegan ciertos puntos o cierto nivel donde tú tienes que obedecer más a Dios que a una autoridad que está haciendo las cosas incorrectamente. Ojo, aquí ellos ya estaban manipulando la autoridad. Pero aquí otra vez vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo y a Juan, que le respondieron ¿qué? A ver, ustedes juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos de aquí han visto un milagro por parte de Dios? Levanten bien la mano. Tú ya no tienes opción. No puedes callar. No puedes callar. Porque aquí está es el claro ejemplo que no podemos dejar de decir lo que ya has visto y también lo que has oído. Ya no tienes opción. ¿Para qué aceptaste venir a la iglesia? Pues ya te amolaste, mi hijo. Ya no puedes, no, es que sería ya negar a Jesucristo. Sería negar la fe.
Dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjate, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. ¿Por causa de qué? Del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Cuando un milagro sucede, mira, va a ser la oportunidad también para que muchas personas puedan creer en Dios. Aquí yo he visto varios milagros. Y a causa de eso, yo puedo decir, en mi iglesia yo he visto y he escuchado esto que ha pasado. Y yo lo he visto con mis propios ojos. Así que tú no me puedes decir a mí que Dios no existe, que Dios no hace milagros. Porque ¿sabes qué? Dios sí hace milagros. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta tarde. Otra vez, verso 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más que de 40 años. O sea, era evidente. Y aquí viene otra parte que, si tú lees en el título, dice, los creyentes piden ¿qué? Confianza y valor. Entonces, esto que había pasado no era una teoría, no era una doctrina nueva, no era una religión que había sido heredada, o no era una experiencia que había sucedido porque sí, sino había sido a causa de Jesús. Entonces déjame decirte algo, cuando tú has visto obrar a Dios en tu vida, tú no puedes callar, no puedes retroceder y no puedes negar lo que has visto. Entonces vemos algo que te va a confrontar. La fe prestada se apaga bajo la presión. Una fe que es prestada se apaga bajo la presión. Y una fe vivida se fortalece bajo la presión. ¿Recuerdas la historia de Isaac, Medrac y Abednego? Órale, se me van al horno de fuego y ellos pues adelante. Pero no nos vamos a inclinar ante el rey. No vamos a obedecer las órdenes del rey. Ante la presión de muerte. Mira, ahorita nosotros no vivimos, gracias a Dios, ese tipo de presiones. Pero sí vivimos algo que nos interesa mucho, la presión social. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué va a decir mi círculo social? ¿Qué van a decir mis amigos? Me van a decir, no, ya te lavaron la mente en esa iglesia, ese pastorcito joven que tienes es muy abusado, no, ya te tiene bien amarrado. ¿Qué te hizo? ¿Qué te dio? No, fue el Dios quien te atrajo con cuerdas de amor, amén. Y lo último, que una iglesia que ora nunca va a retroceder. ¿Sabes? Cuando ellos regresaron a la iglesia, por eso te decía que leyeras este título que sigue después, dice, los creyentes piden confianza y ¿qué? Y valor. Dice el verso 23, ya estamos acabando, porque ya se están durmiendo, creo. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos, o sea, regresaron a la iglesia y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por tu boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan los gentiles y los pueblos piensan cosas vanas? Dice, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra.
Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué? Tembló. Fíjate, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban, ¿qué? Con denuedo, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces una iglesia que ora va a temblar y no va a retroceder y será llena del Espíritu Santo. Una iglesia que ora. Entonces ellos no dijeron, fíjate bien, ellos no dijeron, Señor, quita el problema. Señor, quítanos este problema. ¿Ellos qué? Pidieron ¿qué? Valentía. ¿Y el lugar qué? Tembló. O sea, que la amenaza no produjo miedo, produjo ¿qué? Oración. Y la presión no produjo silencio, produjo ¿qué? Llenura. Entonces, si la iglesia ora, no va a negociar el mensaje, no se va a intimidar por el sistema y lo que tratan de imponer las autoridades, y no va a depender de la aprobación humana. ¿Sabes? Hoy el mundo allá afuera quiere que la iglesia sea silenciosa, quiere que la iglesia se sienta cómoda, que esté diluyendo el mensaje, pero Dios está levantando una generación que diga, no podemos callar, que diga, no podemos callar lo que hizo en nuestro matrimonio, no podemos callar lo que hizo en nuestra mente, no podemos callar lo que Él hizo en nuestra familia. Y esto nos lleva a esta conclusión para que te preguntes lo siguiente. ¿Estás callando por miedo? ¿Has descuidado tu intimidad con Dios? ¿O estás orando por comodidad o por valentía? Señor, que todo me salga bien. Que ahorita, mira, no tenga problemas. Que no haya enfermedades. Que no haya aflicciones. ¿Sabes? A veces sin querer hemos orado por comodidad, para que todo salga bien. Pero necesitamos de esas adversidades para podernos levantar. Entonces yo te voy a invitar que tú ores, ahora que ores por valentía, ores por esa intimidad con Dios y sobre todo ores por un fuego nuevo, un fuego nuevo. Entonces repite conmigo, dile, Dios, danos valentía para no callar. Una vez más dile, Dios, danos valentía para no callar. Ponte de pie en esta tarde y vamos a orar. Entonces hoy tratamos el tema no podemos callar. No podemos callar. ¿Sabes? El venir aquí el domingo, cada domingo, alzamos una voz de que no podemos callar, de que nos reunimos aquí con un propósito. ¿Sabes? Hoy te quiero dar un testimonio. Mira, de la nada me escribieron y el próximo mes es el mes de la familia. Mira, me hicieron una invitación los católicos para ir a una conferencia y tener un diálogo a favor de la familia. Yo le pregunté al pastor si era prudente que yo fuera y me dijo, sí, adelante, es la oportunidad. Obviamente íbamos a hablar con respeto, con no meternos ni en doctrinas ni nada, sino hablar a favor de la familia. Pero yo decía, esta es una oportunidad que como pastor yo tengo para poder hablar de la palabra a favor de la familia. Él me dijo, coméntalo con la iglesia para que no se malentienda de que ya me vayan a ver con católicos, con un padre al lado, Ahí están invitando a diferentes tipos de iglesias y no sé, pero todo a favor de la familia. Imagínate, la iglesia católica ya se preocupa por la familia. Va a ser en el auditorio del Colegio Miguel Ángel. Ahí si me quieren acompañar, pues les hago la invitación también. Les paso la fecha, me van a enviar la invitación formal. Pero mira, sin buscarlo de la nada, algo estamos haciendo que
allá afuera lo están notando. A lo mejor tú dices, mira, pues yo ni siento que Dios me está tocando, yo siento que ni estoy avanzando, pero mira, allá afuera se están dando cuenta, porque no podemos callar. Yo no he callado en mi trabajo, yo no presumo de que soy pastor, pero mis amigos ven que yo hablo diferente, que me comporto diferente. Y yo digo, pues quién sabe quién le dijo a esta persona de que yo era pastor habiendo tantas iglesias, pero algo vieron en mí. O algo llegaron a escuchar de la iglesia, qué sé yo. Sabes, quizá otras personas se encarguen de hablar mal, de murmurar, pero mira, Dios se encarga de que las personas también vean su reino. Y este es un llamado para que tú te levantes, para que tú agarres la onda, para que tú entiendas que no puedes callar. Si tú ya has recibido un milagro, has recibido ayuda por parte de Dios, tú ya no tienes el privilegio de poder callar. Si tú has visto un milagro, una sanidad, una restauración, si has visto, no sé, un acercamiento con alguien de tu familia que no lo tenías antes, si recibiste un milagro, no puedes callar. Por eso hoy vas a orar y le vas a pedir a Dios que te haga valiente para que puedas tomar con carácter los desafíos que te esperan el día de mañana. Amén. Pon las manos en tu corazón y dile, Señor, hazme valiente. Quita todo temor. Dile, Señor, yo he visto milagros. He visto, Señor, sanidades. He escuchado lo que tú has hecho en otras personas. Lo he visto, Señor. Dile, Padre, perdóname si yo he callado. Perdóname, Señor, si yo me he silenciado, si he diluido, Señor, el mensaje. Dile, yo quiero ser lleno de tu presencia, de tu espíritu. Dile, Padre, yo hoy te quiero buscar, no para que me des algo, sino para que yo reciba de lo que tú tienes. Así como este hombre cojo que recibió, no dinero, ni plata, ni oro, sino recibió esa sanidad, recibió esa presencia tuya, recibió el milagro, Señor. Eso es lo que yo quiero de ti. Dile, iglesia, Dios, yo quiero todo lo que proviene de ti. Dile, Señor, yo necesito restauración. Necesito quizá que tú cambies mi mente. Necesito, realmente tú sabes lo que necesito. Dios, dile, Dios, tú sabes lo que necesito. Y eso es lo que yo quiero de ti para mí. Lo que tú sabes que yo necesito. Padre, yo te pido por este mensaje, por esta palabra, que sea revelada, Señor, que podamos entenderla, comprenderla, Padre, que podamos meditarla para que todo pueda salir bien, Señor. Padre, y te pedimos, danos valentía. Dile, Señor, dame valentía para no callar, para no intimidarme ante el mundo, ante mis amistades, ante aquellos que necesitan conocer la verdad. Dile, Señor, dame valentía. Yo quiero ser valiente, quiero tener un espíritu, quiero ser lleno de tu espíritu, así como lo fue Pedro, así como lo fue llenado Sansón, así como fue llenado David, así como fue llenado Moisés, Señor, que se armaron de valor y fueron llenos de ti para poder hacer frente y no callar, Señor, lo que tú querías que se anunciara. Padre, levanta tus manos, dile, Señor, aquí está mi vida. Dile, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dile, yo estoy dispuesto. Dile, habla, que tu siervo, que tu sierva escucha. Dime lo que tengo que decir. Dime lo que tengo que hablar. Dile, Señor, he visto milagros. He visto, Señor, tu provisión. He visto, híjole, Dios, tantas cosas que no me callaré, las empezaré a hablar. Y no tendré temor, no me intimidaré. No, Señor, dejaré que el enemigo me intimide, me amedrente, porque tú estás conmigo. Padre, llénanos de valentía, llénanos de tu presencia. Anhelamos más de ti, Señor. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios en este momento.